Jovencito, muy buenas tardes. Entonces, vamos a ver el tema de hoy, área de regiones cuadrangulares. Empecemos en este caso con el rectángulo. Acuerden que un rectángulo tiene sus lados opuestos paralelos y congruentes, es decir, tienen igual medida, y sus ángulos internos miden 90 grados, ángulos rectos. Entonces, para calcular el área, simplemente es base por altura o largo por ancho en un rectángulo. Entonces, área de dicho rectángulo, A por B, base por altura o largo por ancho. Las unidades de área sabemos que son las unidades de longitud elevado al cuadrado, ya sea centímetro cuadrado o metros al cuadrado. Y las longitudes, centímetros o metros. Entonces veamos el siguiente ejercicio. A es altura, B base, área. La base de un rectángulo es el doble de su altura. Si el área de su región, obviamente se refiere a su región rectangular, es de 72 metros al cuadrado, calcular la suma de la base y la altura. Bien, vamos a graficar entonces nuestro rectángulo. La base es el doble de la altura. Es independientemente a quién elijas tú la base o la altura, porque al final el área de un rectángulo va a ser largo por ancho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debido a la figura, vamos a decir que la altura aquí sea X, por lo tanto la base, o sea, el largo del rectángulo es el doble, 2X. Definición de área. Recuerda, el área me dice que es 72 metros al cuadrado. Por lo tanto, dato del problema, el área es base por altura, largo por ancho. Ese es el área, pero por dato del problema es 72. Entonces, igualamos. X por X, X al cuadrado. 2 pasa a dividir, o si deseas ahí mismo también simplifico. Mitad y mitad aquí también. O sea que X al cuadrado es 36. Si X al cuadrado es 36, por lo tanto, X es 6. Y tomamos solamente el valor positivo, porque estamos hablando de longitud. X mide 6 metros. Pero ahora yo quiero saber la suma de la base y la altura, largo y el ancho. Perfecto, entonces, base 2 por 6, 12 metros. Altura es X, 6 metros. Como me está pidiendo en el ejercicio calcular la suma, 6 más 12, 18 metros de longitud. Ahora tenemos un romboide, un paralelogramo. Recuerda que un romboide también tiene sus lados opuestos paralelos, similar al rectángulo, solo que ahora el romboide por uno de los extremos, por ejemplo aquí, lo estiro y ya no va a ser ángulo recto. Ya esa es la única diferencia. Se va a formar un ángulo agudo y un ángulo obtuso, ¿ves? Ángulo agudo aquí y ángulo obtuso. Estirado al rectángulo. Pero ahí todo es igual. Si él mide A, aquí también es A. Si acá mide B, aquí también es B. Dos formas de calcular el área de un romboide, un paralelogramo. Base por altura relativa a dicha base. Fíjate que de dónde estamos trazando la altura, ¿ve? De ahí. Si él es la base, altura relativa a dicha base. Si yo tomo como base al lado A, el área va a ser la altura relativa al lado A. Hay dos maneras entonces. Así es, todo va a depender de mis datos. ¿Estamos de acuerdo? Base por su altura relativa,
base A también por su altura relativa. Perfecto. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Pero antes de desarrollar dicho ejercicio, vamos a tener en consideración lo siguiente. Vamos a ir a la pizarra. Bien. Recordemos aquí el triángulo rectángulo de 37 grados y 53 grados. Ellos son sus ángulos internos y suman 90 grados. En este triángulo, debido a sus ángulos agudos, los catetos y la hipotenusa van a guardar una proporción. Ya solamente cuando los ángulos son 37 y 53 grados. ¿Cuál es la proporción? Lo siguiente. Si a 37 se le opone como 3, inmediatamente a 53, 4, 4. Y la hipotenusa, no te olvides, 5, 5. Pero si es una proporción, no te olvides. 3K, 4K, 5K. 5K. Ahora, fíjate. Ejemplo. Calcular X más Y, donde X es un cateto y Y también es cateto. Yo quiero calcular la longitud de X y la longitud de Y. Fíjate, un ángulo es 53, por lo tanto el otro ángulo tiene que ser ¿cuánto? 37. 37. Y además recuerda, en un triángulo rectángulo los ángulos agudos suman 90 y 53 con 37 suman 90 grados. Perfecto. Mira cómo vamos a realizar, ¿ve? A 90 grados se le opone la hipotenusa, a 90 grados se le opone 30. Pero ese 30 es 5 por una constante. Mira cómo lo vamos a hacer, ¿ve? Entonces 30 es 5 por una constante. 30 es 5 por 6, donde en este caso la constante sería 6. Repito, si a 90 se le opone 30, yo sé que a 90 es 5 por una constante, pero es 30, pero 30 es 5 por 6, donde la constante acá vendría a ser 6. Ahora pregunta, a 37 grados se le opone el cateto Y. Yo les pregunto aquí, ¿cuánto vale el valor de Y? 18. 18. Porque a 37 se le opone Y, pero a 37 se le opone 3K. Y la constante ya la conozco, que es 6. Por lo tanto, Y va a ser 3 por 6. Y eso va a ser, resulta, 18 metros de longitud. La misma operación hacemos, pero para calcular X. A 53 grados se le opone este cateto de longitud X. Entonces yo digo, X va a ser igual 4 por la constante, pero la constante ya hemos hallado, 6. vale 6, claro. Entonces va a ser 24. 24. 24 metros de longitud. Pero recuerda, a mí lo que me piden es X más Y. Entonces, en este caso, sumo X más Y, 42. 42 metros de longitud, que vendría a ser solución a mi ejemplo. Importante entonces, cada vez que yo veo un triángulo rectángulo cuyos ángulos son 37 y 53, esta proporción siempre se mantiene. 37 se le opone 3, a 53 4 y a 90 se le opone 5. Y para colocarlo como una relación, como una proporción, le colocamos la constante K. Nada más, igual como hemos hecho este ejemplo. 30, 5K, pero profesor, 35 por 6, donde el 5 ya está. Entonces la constante tiene que ser 6. Así es. Y luego reemplazo nada más. Siempre trabajando con el cateto opuesto. Bien, jóvenes, continuamos.
Ya, con ese triángulo rectángulo aproximado de 37,53, vamos a calcular el área de la región del romboide ABCD, cuyo lado AB mide 5 unidades y el lado AD mide 14 unidades. Y conocemos un ángulo interno, 53 grados. Nos fijamos en mis dos fórmulas que calculamos el área de dicho romboide. Número 1 en este caso, fíjate, yo tengo aquí la base en este lado. En mi romboide también sería la base 14. Fíjate, estoy relacionando con el romboide donde hemos calculado el área, donde están mis fórmulas. Ah, ya, entonces la base B sería 14, profesor. Claro, pero me falta la altura. No conozco la altura relativa a la base B, aquí. Y yo sé que el área es base por la altura. Le doy check. Entonces conozco la altura y multiplico y salió mi ejercicio. Así es. Entonces método. Por B tengo que trazar una altura, una perpendicular, formando ángulo recto. ¿Con quién? Con la base AD que mide 14. Pero también recuerda, los ángulos opuestos en un romboide son iguales, son congruentes. Si aquí es 53 grados, mide 53, aquí también en el vértice B mide 53 grados. Ahora sí, ¿está bien? 53. Trazo mi altura. Ahí estamos. Mira, el triángulo que vimos hace un momento en pizarra. Si a 90 se le opone 5 y a 90 se le opone 5K, es como si fuera 5. ¿Cuánto se le opone a 53? Al ángulo de 53 grados. A 53 se le opone 4. A 53, ¿cuánto se le opone también aquí? ¿Cuánto tiene que ser esta altura? 4. 4. Ahí estamos. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a explicar. Mira, a ver. ¿Por qué he colocado 4? A 90 se le opone 5. Aquí está. A 90 se le opone 5K. Pero si a 90 se le pone 5K y él es 5, entonces K vale 1. Solamente considero al 5. Nada más. Ahora yo digo, a 53 se le opone 4. Entonces, en mi triángulo rectángulo, que yo sé que aquí es 37 grados, pero no lo voy a considerar, digo a 53 se le opone 4. Perfecto. ¿De dónde? De mi triángulo rectángulo de 37,53. Por lo tanto, el área del rectángulo es 14 por 4 o 4 por 14. El orden de los factores no altera el producto. Y ahí resulta ser 56. 56 unidades cuadradas. Ok, continuamos entonces. Ahora tenemos un cuadrado, ¿ya? En un cuadrado no te olvides. Todos sus lados son congruentes y sus ángulos internos miden 90 grados. Cuadrado. Lado, aquí también es lado y lado. La D une dos vértices no consecutivos. Él es diagonal. Pregunta, ¿el cuadrado va a tener una sola diagonal? No, tiene dos, porque puedo trazar aquí también otra diagonal. Vamos a calcular el área del cuadrado en función del lado y también en función de su diagonal. En función del lado, el área del cuadrado es lado elevado al cuadrado, exponente 2. Pero si yo tengo la diagonal de un cuadrado, su área va a ser diagonal elevado al cuadrado y todo dividido entre 2.
Ahí estamos, donde L es lado y D es diagonal. Ejercicio ahora, practicando. El perímetro de un cuadrado es 28 raíz de 3 metros. Calcular el área de dicho cuadrado. Recuerden que el perímetro es la suma de la suma de longitudes de la figura, ¿ya? Todo el contorno de la figura. En este caso, en un cuadrado. Un cuadrado tiene los 4 lados iguales o congruentes, ¿ya? Donde el lado va a ser el perímetro dividido entre 4. Lógico. Si tiene 4 lados iguales y la suma de los 4 lados es 28 raíz de 3, divido entonces el perímetro entre 4. Y ahí calculo yo el valor de la longitud de dicho lado. Pero no te olvides, antes de ello, vamos a simplificar. Repito, entero con entero. Cuarta, 1. Cuarta de 28 es 7. Por lo tanto, el lado del cuadrado es 7 raíz de 3. Perfecto. Pero el área es dicho lado, lado de este cuadrado, paréntesis, porque tiene un entero y una raíz, y todo elevado al exponente 2, todo al cuadrado. Ahí tenemos. ¿Está bien? Sabemos que por álgebra el exponente 2 afecta al 7 como a raíz de 3. 7 al cuadrado, 49. Y raíz de 3 al cuadrado, no te olvides, aquí lo hacemos. Cuando yo tengo raíz de 3 y lo voy a elevar al cuadrado, el exponente se simplifica con el índice de la raíz. Por lo tanto, resulta ser 3. Entonces el área es 49 por 3. Multiplicamos y el área me sale 147 metros cuadrados. ¿Por qué el perímetro está en metros? Y el área siempre tiene que estar unidades de longitud elevado al cuadrado. Continuamos. En un romboide, la base mide 10 metros y la altura relativa a ella mide 12,1 metros. Si este cuadrilátero se refiere al romboide, es equivalente a un cuadrado, calcule el perímetro de dicho cuadrado. A ver, aquí vamos a analizar lo siguiente, ya esta palabrita, equivalente. Ya. ¿Qué significa ello? Dos figuras son equivalentes cuando teniendo diferente forma tienen igual superficie. Es decir, el área de las dos figuras es igual. Eso es lo importante. El área de las dos figuras es la misma. Vamos a calcular primero el área del romboide, ¿ya? Sabemos que el área del romboide es la base por la altura. Si él es base, aquí también es base. No hay problema. Ya, la base mide 10, que viene a ser dato del problema. Y aquí la altura relativa a ella, 12,1. Fórmula, el área es base por altura. 10 por 12,1. Ah, está multiplicando potencia de 10, ¿ya? Múltiplo de 10 por un número decimal. Fácil. La coma decimal corre un lugar porque él tiene un 0. El 0 se elimina y la coma corre un lugar. Está bien multiplicando un decimal con potencia de 10. Profesor, si tuviera dos ceros, la coma decimal, ¿ya? Dos lugares hacia la derecha. En este caso tiene 1. Entonces va a quedar el área 121 metros al cuadrado. Pero como son equivalentes, recuerda, son equivalentes, el área del cuadrado, que se refiere aquí al cuadrado,
también su área tiene que ser 121 metros cuadrados. Lógico, son equivalentes, son la misma área. Y el área de este cuadrado, obviamente no conozco el lado, el área es L al cuadrado. Por dato tiene que ser 121. Pregunta, ¿cuánto mide la longitud del lado? 11. 11. 11 al cuadrado es 121. Por lo tanto, la longitud de un lado es 11. Pero tú quieres, vamos a calcular el ejercicio, me pide, calcula el perímetro. Oye, y el perímetro es la suma de longitudes. Ah, 44. 44. 4 veces L. 4 por 11. 44 metros de longitud. Alternativa B. Recuerda, eso me dice cuando dos figuras son equivalentes. Tienen la misma superficie, misma área. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Seguimos entonces. Hallar el área de la región de un cuadrado si sus diagonales suman 32 centímetros. Recordamos, graficamos un cuadrado. Un cuadrado tiene dos diagonales, diagonal AC y la diagonal BD. Las diagonales se cortan formando un ángulo recto. Y sabemos que todos aquí en los vértices, los ángulos son 90 grados. Vamos a decir que D sea la diagonal. Como la suma es 32 y tengo dos diagonales, entonces 2D va a ser igual a 32. Por lo tanto, D es 16 centímetros. El valor de una diagonal, cualquiera de ellas. Fórmula de área. El área es diagonal elevado al cuadrado y dividido entre 2. Calculamos el área. Repito, no voy a 16 al cuadrado, no. No lo voy a operar directamente. Como es al cuadrado, para poder simplificar, lo voy a colocar como 16 por 16 y dividido entre 2. De tal manera que ahí, con cualquiera de ellos, mitad, mitad, 8. Y ya se me hace más fácil multiplicar 16 por 8. Y 16 por 8 es 128 centímetros cuadrados. Él vendría a ser el área del cuadrado. Siguiente ejercicio. La base de un rectángulo es de 15 metros de longitud y su diagonal del rectángulo mide 17. Calcular el área de dicha región rectangular. Graficamos nuestro rectángulo. Sabemos que un rectángulo, todos sus ángulos internos miden 90 grados. Fíjate, la base. Yo puedo elegir esta base o esta base. No tiene nada que ver, porque al final de cuentas voy a multiplicar y el orden no tiene nada que ver, sale lo mismo. O puedo decir que esta base es el largo y él es el ancho, de acuerdo a cómo grafiquemos. Pero él sí es la diagonal. ¿Solamente hay una? No, hay dos por aquí también. Pero suficiente. Base de un rectángulo, diagonal 17 y la base es 15. Pero para calcular el área de mi rectángulo, me falta calcular la altura o el ancho en todo caso. No lo conozco, X. E inmediatamente aplico mi teorema de Pitágoras. Catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa, que en este caso viene a ser la diagonal. Mira, ve. 15 al cuadrado pasa a restar y puedo aplicar diferencia de cuadrados. Pero en este caso vamos a elevar, ¿ya? 15 por 15, 225. 17 al cuadrado, 17 por 17, 289. 225 pasa a restar y x cuadrado resulta 64. Por lo tanto, x 8.
8 metros de longitud. Mira, ya tengo que aquí vale 8. Entonces el área del rectángulo, ¿qué va a ser? Base por altura, que es X, que en este caso es 8. O largo por ancho. Suficiente. 15 por 8 entonces resulta ser, calculándole, 120. 120 metros al cuadrado. Alternativa D. Seguimos. Dos lados de un romboide miden 15 y 21 centímetros. Si el ángulo que forman dichos lados mide 53 grados, calcule el área de su región. Graficamos entonces el romboide. Dos lados, dice, pero recuerda que los lados opuestos son congruentes, ¿ah? Entonces, coloco 21 aquí, aquí va a ser 15, que es lo mismo que yo colocar aquí 15 y acá arriba 21. Me dice que el ángulo que forman dichos lados, o sea, 15 y 21, aquí va a medir 53 grados. Con ello me pide calcular el área de la región del romboide. Profesor, el área de un rectángulo, el área de un romboide siempre es base, que en este caso consideramos a 21, por la altura relativa a la base 21. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por este vértice, mira aquí, voy a trazar una altura formando 90 grados. Ya trazamos entonces. Calculo la altura, profesor, y al toque sale 21 por la altura. Ya, entonces recuerda. Él es 53, 90, 37. Fíjate aquí, ¿ah? A 90 se le opone 15. A 90 se le opone 5K en el triángulo 53, 37. Así es. Mira, ¿cuánto vale la constante? Si, 3. claro, si 5K tiene que ser 15, la constante es 3. Si deseas, iguálalo. 5K igual a 15, por lo tanto K vale 3. Y si K vale 3, fíjate ahora, a 53 se le opone esta altura, a 53 se le opone 4K. Ah, entonces 53, 4K. Pero como K vale 3, a 53 se le opone 4 por 3, 12. Fíjate, para el ángulo de 53, 4K, 4 por 3, 12. Ahora sí, el área del romboide va a ser 21 por 12 o 12 por 21. Y eso resulta ser, calculamos el área, 252 centímetros cuadrados. Alternativa D y solución a mi ejercicio.